El trigo es una raíz que es comestible, se puede comer, ¿no? Y entonces el ser humano puede nutrirse de ella. Solo tiene que tener en cuenta de que salga ese trigo completamente limpio, sin tener en cuenta la otra semillita que está atrás y pegada a su raíz, llamada cizaña. Uno está siempre entrometido en conocer sus miserias, ¿no? En conocer lo que está mal, en conocer del modo de liberarse. Y me parece que lo más importante es tener el sentido humano de querer comer del buen fruto. Y si uno reflexiona y profundiza sobre su vida, cuando recoja esa espiga, va a salir en el momento justo sin la otra espiga llamada cizaña. Es algo que está ahí, nada más, en este mundo de la dualidad. Pero en sí mismo el ser humano no es malo. Solo con el tiempo de su ignorancia va esparciendo las semillas de este mundo dual y se encuentra con la envidia, con la avaricia, con la ira, con la cólera, con la lujuria, con el temor. Y así va engendrando maldad a su paso. Pero el ser humano en sí mismo no es malo. Dices que, y es cierto que el ser humano no es malo, y que la única elección de un ser humano es vivir. Eligiendo alimentar todas estas pasiones que traen placer, uno no puede también en cierta forma elegir no vivir, por decirlo de esa manera, no vivir hacia lo luminoso, no vivir hacia lo que es real y verdadero, morir a esa vida que Dios nos da y creer que está vivo sobre la ilusión del mundo, sobre esa especie de ilusión mágica que lo deslumbra. Es que la luminosidad para una persona que vive para este mundo y únicamente para este mundo es la lujuria, la ira y la codicia. El ego es tan perfecto en su maquinación que ilumina tanto la lujuria, la ira y la codicia y las convierte como un elemento de virtud divina. Uno siente únicamente atracción por Dios, no por otra cosa. Y eso el ego lo sabe. Y entonces el ego toma la luz de Dios para embriagar a la persona y envolverla de lujuria, de ira y de codicia. O sea que el ego es hábil, es un hábil maestro y hace una especie de truco de fascinación para incluso hacerte creer que con la mejor intención y hasta con la intención más justa lo sirvas a él y en realidad dejes de ir hacia donde naturalmente tendrías que ir. Sí, por eso el Señor, y esto creo que lo dije en algún momento, no cuida de las personas. El Señor cuida la ofrenda que da. Porque la persona es ignorante, no puede cuidar la ofrenda de Dios. Dios mismo tiene que cuidar la ofrenda que ha engendrado en el ser humano para que se mantenga activa y pura en el momento en que el ser humano percibe esa ofrenda y entonces en ese momento la toma, la esparce correctamente y puede servir a los demás. En realidad el Señor no cuida a las personas, cuida su ofrenda que está engendrada en el ser humano para que éste, en el momento en que perciba la verdadera luz de Dios. Desde allí entonces podríamos decir que cuando el Señor vela por nuestra alma, pero cuando nosotros, por ejemplo, enfermamos, es porque el Señor está cuidando nuestra alma, pero nosotros estamos viviendo nuestra vida en este mundo dual y al ser ignorantes no estamos cuidando de nuestra persona, que eso sí es nuestra responsabilidad. Sí.
Sí, pues entonces tenemos más de una elección. Vivir es un sentido muy profundo, no es nada más respirar o latir. generalmente las elecciones que hacemos es porque tenemos mucho terror de avanzar, ¿no? Se dijo también hace poco. Las elecciones que hacemos es de jugar, ¿no? Tomar un café o un té, ir al teatro o al cine, a la montaña o a la playa. El 99% de nuestras elecciones, si queremos llamar elecciones, tienen que ver con karmas neutros. Nos aterra el hecho de quitar algo a nuestra vida o añadir algo a nuestra vida. Entonces no estamos eligiendo. Lo que tiene que suceder tarde o temprano es que haya una maduración tal donde pueda yo percibir que hay algo más que este mundo dual. Y entonces cuando perciba eso, puedo estar en el mundo dual sin ningún tipo de problemas. Y lo que evitaré es el sufrimiento y la oscuridad. Pero la dualidad no es nociva. Lo que es nocivo es tomar semillas sin saber qué contenido tienen y mucho menos tratar de buscar aquella semilla que sí tiene el contenido de nuestra verdadera vida, ¿no? Que es la que te va a llevar a estar en paz y estar tranquilo y en bienaventuranza. Entonces, con esas semillas de ignorancia esparcimos nuestra vida, lanzamos esas semillas en tierra infértil, lanzamos esas semillas en el agua, en donde sea, pero sin un conocimiento de la primera semilla, que es la que Dios nos aporta el conocimiento. Y entonces es únicamente el Señor y el Cristo que vive en nosotros quien determina cuándo el fruto está maduro. Y yo no puedo hacer nada para forzarlo, aunque sí puedo, especulando, como tú decías, retrasar esa maduración, o el tiempo sucederá igual. Uno se va a acercar a gente que le aporte cosas buenas y sanas. En algún momento de nuestra vida van a aparecer personas buenas y sanas. Y esas personas buenas y sanas hay que cuidarlas. Porque las personas también somos semillas. Y hay que cuidarlas mucho.